goz- gozándonos de la presencia del Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso grupo! Verles a ustedes, qué bendición estar con ustedes en esta noche. E inmediatamente, amados, vamos a arrancar con la palabra. Tengo hoy una palabra que, de nuevo, esa palabra para mí ha sido toda mi vida de fe. Toda mi vida de fe. Quiero decirte de nuevo, toda mi vida de fe. Esta palabra que vamos a estar estudiando ha sido como un libro completo. Es, yo le puedo decir que este capítulo de Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, y alguno de ustedes está diciendo, wow, sí, Romanos 8, tremenda palabra. Y yo quiero decirles que Romanos 8 es un libro completo, es un libro teológico. Para mí, Romanos 8 nos ayuda a entender, número uno, todo el libro de Romanos nos ayuda a entender todos los libros de las epístolas en el Nuevo Testamento, nos ayuda a entender toda la Biblia completa. Cuando tú entiendes Romanos 8, entiendes realmente el Evangelio en su plenitud, en su totalidad. Por eso yo insisto y leo y vuelvo y leo y vuelvo y leo Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8. Entonces, el tema que vamos a estar estudiando, viviendo en el Espíritu, el poder de la ley del Espíritu. Ese es Romanos 8. Vamos a estar estudiando los próximos viernes. Vamos a ver cuántos viernes nos toma, porque quiero llevarlos esencia por esencia. Es que, de nuevo, Romanos 8 es como un libro completo. Tiene tanto contenido bíblico, teológico, o sea, la revelación de Dios, la revelación de nosotros, la revelación del Evangelio, la revelación del Espíritu Santo, la revelación de la relación que tenemos y cómo vivimos. O sea, puedo estar diciendo, pero es mejor que nos vayamos a la palabra inmediatamente, ¿ok? Y entonces entremos a los primeros 4 versículos, porque nada más estos 4 versículos nos dan la introducción para entender el resto del capítulo, para entender todo el libro de los Romanos y comprender, amados, a dónde el Señor te ha traído. ¿Cómo es la relación tuya que tienes con Dios? ¿Cuál es la realidad de tu vida y cómo puedes vivir en plenitud, en sobreabundancia? En los viernes pasados estuve tocando cómo tener una oración efectiva. Y una de las cosas que toqué, porque básicamente, o sea, el tema de la oración es un tema en sí mismo, ¿ok? El tema de la oración es un tema en sí mismo, pero cuando yo trabajo con temas específicos, trato de ayudarles a poder entendernos, entenderme, porque las escrituras es el manual, es la dirección de cómo yo puedo tener una relación con Dios al máximo y cómo realmente puedo entender el propósito de Dios para mi vida, para la vida de todos mis hermanos en la fe, de la iglesia. Entonces, claro, si entiendo esos detalles, si entiendo realmente o sea, el concepto de Dios, el concepto de su relación con nosotros, el propósito, los objetivos, la meta, el fin, o sea, la naturaleza de la relación, todo lo que representa el trino Dios, lo que representa la palabra. Entonces, cuando yo utilizo herramientas espirituales como la oración, automáticamente soy efectivo y puedo lograr el fin. Pero si no entiendo todos estos elementos importantes de la relación que tenemos a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo morando en nosotros y con la palabra de Dios, entonces no voy a ser tan efectivo ni tan eficiente en mi vida de fe. Entonces, muchas de las situaciones que nosotros nos involucramos, que no logramos, que sentimos tanta limitación en nuestras vidas, que nos frustran tantas veces, es precisamente porque no entendemos el- lo que hemos recibido, lo que el Señor nos ha entregado, en donde nosotros estamos, la naturaleza de lo que somos en Cristo Jesús.
Entonces, Romanos 8 nos ayuda a entender. Recuerden que el apóstol Pablo tiene que romper una mentalidad terrible que tienen los judíos. Entonces, a pesar de que él está hablando a los romanos, que es un pueblo gentil, sin embargo, la mayor parte de los oyentes o la audiencia que está recibiendo la epístola a los romanos son judíos convertidos. Judíos convertidos que tienen una conciencia religiosa judaizante. O sea, recuerden que yo trabajo mucho con la conciencia porque recibimos del apóstol Santiago y del apóstol Juan la importancia de tener una conciencia limpia, pura. Y muchas veces pensamos que, no, que son los malos pensamientos, que hay corrupción en mis pensamientos, en mi conciencia. No, 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 no. Estamos hablando en la forma como fuimos formados, como entendemos la vida de la fe, la relación con Dios. Y muchas veces esa formación que hemos tenido, esa iglesia donde nos criamos, esa iglesia donde conocí a Jesús y di mis primeros pasos, pero me dieron una serie de enseñanzas que en lugar de abrirme el abanico de promesas y bendiciones que Dios tiene en su palabra, me limitaron simplemente a ver las cosas de una perspectiva. Entonces, los judíos cristianos, ellos están entendiendo la palabra, el evangelio, desde la perspectiva de su conciencia de la ley. Entonces, él tiene que comenzar con una verdad, pero una verdad poderosísima. Por tanto, verso primero, no hay. Amados, ¿sabes cuántas veces yo he leído esto? Y cada vez que lo leo, me estremece, porque cuando él viene del capítulo 7, capítulo 6, presentando un cuadro tan heavy, tan fuerte, sobre cómo el pecado controla, cómo él tiene una lucha en la carne, cómo realmente él empieza a ver su debilidad. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. La famosa frase de Romanos. Y él empieza a crearnos como una identidad, nos identificamos contigo, Pablo, wow, sí, una lucha, quiero hacer cosas, quiero tener libertad. Pero entonces él conecta y dice, espérate, no nos hemos quedado ahí, no nos vamos a quedar en esta esclavitud, en este sentido de que, uy, no puedo, no tengo fuerza, voy a fracasar, me caigo, me estanco. No, por tanto, no hay ninguna condenación. Diga conmigo, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Me voy a parar ahí. ¿Por qué? Porque esa es la aseveración principal, esa es la propuesta principal que el apóstol Pablo nos está diciendo. No hay ninguna condenación. Entonces, pastor, pero ¿qué quiere decir estar en Cristo? ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de la vid? Ustedes son las ramas, yo soy el tronco. Si ustedes están conmigo, están en mí, van a estar súper fructíferos, verdes, etcétera. De nuevo, de alguna manera siempre a nuestra mente viene, pero es que si me despego del tronco, ¿cómo que si me despego del tronco? Cuando usted ha visto una rama, disasociarse, desconectarse del tronco. O sea, cuando el árbol o las raíces están enfermas, no tienen nutriente, o viene una tormenta, en unas condiciones naturales de ese árbol, las ramas siempre, siempre, siempre van a determinar la fuerza de las raíces, la fuerza del tronco. Si esas raíces y ese tronco está súper saludable, esas ramas van a estar todo el tiempo verdosas, con un verdor tremendo y siempre si es un árbol de fruto van a estar dando fruto todo el tiempo, porque las ramas van a determinar o van a expresar la salud del árbol.
Ahora, usted no me puede decir a mí, que las ramas se secan y se mueren. Entonces tú quieres decir que el tronco Jesucristo es débil, está enfermizo. No, el tronco con las raíces llamadas Jesucristo es perfecto. Entonces, él está usando una imagen para que entendamos que las ramas siempre van a demostrar la salud del árbol, la salud del tronco con sus raíces. Por lo tanto, él no está dando la opción de que la rama se va a despegar del tronco. Por eso es que como nosotros hemos sido tan negativos en la vida y somos tan dramáticos y tan, lo que vemos es destrucción y caos y problemas. Entonces ya automáticamente cuando Jesús dice eso, en nuestra mente viene que nos despegamos del tronco. No, nunca una rama se despega del tronco, nunca. Y la única forma que una rama se caiga es porque se secó por causa de la salud del tronco y del árbol. Entonces, amados, entendamos, nuestro tronco es Jesucristo, con unas raíces profundas, jamás ni los vientos, ni las tormentas, nada puede destruir ese árbol, ese tronco llamado Jesucristo. Por lo tanto, las ramas van a demostrar esa verdad de Jesucristo. Entonces, eso el apóstol Pablo está diciendo que no va a haber condenación para nosotros que estamos injertados, conectados, agarrados de Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De nuevo, rápido viene a nuestra mente lo que dice los que no andan conforme a la carne. Entonces, por nuestra conciencia corrupta, por enseñanzas legalistas en nuestra vida y religiosa, no estamos viendo sino conforme al espíritu, estamos viendo conforme a la carne. Pesa más la parte negativa que la parte positiva. Entonces interpretamos automáticamente, pero hay una excepción. Dice que no podemos vivir conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Amados, recuerden que no somos nosotros los que determinamos la relación con Jesucristo, sino Jesucristo la relación con nosotros. Él fue el que hizo la obra en la cruz del Calvario. Él fue el que estableció. El Padre nos adoptó, nosotros no adoptamos a nuestro Padre. ¿Ven la diferencia? ¿Ven cómo nosotros para entender e interpretar la palabra de Dios tenemos que entender el corazón del Padre? Tenemos que entender el propósito del Padre Celestial. Entonces, ponemos todo el peso en nosotros, cuando realmente en la salvación que nosotros tenemos, todo el peso está en Dios, está en el Padre, está en Jesucristo, está en el Espíritu Santo. Entonces, yo no veo en este verso primero, y nunca he visto, porque para mí eso fue bien revelador. O sea, yo no veo que yo vivo conforme a la carne. No lo veo. Yo no vivo conforme a la carne. Ahora, si tú quieres decir que tú vives conforme a la carne, ese es tu problema, porque entonces estás manejando sentimientos de culpa. Y lo interesante es cómo el apóstol Pablo desarrolla este pensamiento en los próximos versículos. O sea, yo en este primer verso agarro un cimiento, un fundamento de mi vida. Eso es algo sólido. Es lo que me sostiene. Es como cuando Jesús dice que nosotros estamos en el hueco de la mano del Padre, que nadie nos puede arrebatar. Eso es tan gráfico. ¿Quién puede abrirle la mano al Padre para sacarme a mí? Imposible.
Imposible. Por eso el verso 1 establece una verdad. Yo estoy en Cristo Jesús viviendo conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me selló. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dio la vida. ¿Por qué? Porque aunque yo no quiera, el Espíritu Santo va a estar trabajando en mí para formar en mí a Jesucristo. Y es tan y tan paciente que dura toda una vida hasta que estemos en la presencia del Señor, esculpiendo, formando, instruyendo, coaching, mentoreando a Cristo en mi vida. Ese es su propósito, porque en la medida que Él forma a Cristo en mí, es la medida que yo puedo moverme más en el reino de Dios, conforme al reino de Dios, en esa atmósfera de la gloria de Dios. No porque yo me lo gané, no porque yo lo decido, es porque Él lo estableció. Y yo entiendo que yo me muevo por lo que Él estableció. Es más lento en algunos y más rápido en otros. La rapidez que experimenta es la gloria de Dios, la atmósfera de su reino y todo lo que comprende eso va a ser de acuerdo a cómo vas aprendiendo y vas entrando y vas disfrutando. Entonces, de nuevo, tú compraste un carro que tiene toda la última tecnología y puede ser que estés usando el 25-30% de la tecnología de ese auto o el 25-30% de la tecnología de ese celular. No significa que no tenga el celular toda esa tecnología si tú no la estás usando o no la sabes usar. No significa que el auto no tenga toda esa tecnología por el hecho de que tú no la sabes utilizar. Es simplemente que todavía no has aprendido a utilizar todos los recursos que el Padre te ha entregado. Y estamos en esa escuela. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, yo no establezco lo negativo. El mundo, el que no tiene a Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo, vive conforme a la carne. Pero el apóstol Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús pasado me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso yo le dije, el primer verso resume todo lo que él va a ir explicando en los versos 2 en adelante. Fíjense que la forma de decirlo, parafrasearlo, es porque el poder del Espíritu, la ley, como la ley de gravedad, es un poder. O sea, por más que quieras, si te tiras de un edificio, vas a caer como una guanábana al piso. No hay forma que tú puedas evitar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad va a hacer que el peso de tu cuerpo va a ir bajando. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Es un poder que te mueve. Es un poder que opera en ti y opera en mí. Porque la ley del espíritu, pero hay una descripción del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ah? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús quiere decir que la ley del espíritu de vida está en mí por Cristo Jesús. ¿Ok? O sea, Jesucristo es el que logró que yo pueda operar en el poder del espíritu de vida en mí. Recuerda, es el espíritu de Dios. Es el espíritu de Dios. Quiere decir que el espíritu de Dios deposita, pone, te impregna, te llena de vida, porque en Dios está la vida.
Entonces, si el Espíritu de Dios está en mí, la ley de la vida mora en mí, está en mí, es mí, soy yo, porque se convierte con mi espíritu en una unidad. Entonces, en mí opera la ley de la vida. En mí opera la vida. En mí opera el poder de la vida. Cuando yo lo veo, entonces, cuando yo lo veo, yo empiezo a experimentar un poder que empieza a echar fuera lo que yo desde que nací me metieron en mi conciencia, en mi sistema, la muerte. La gente muere, no porque le toca morir, es porque cuando empiezan a tener un dolorcito, cuando empiezan a tener un problemita y cuando empiezan a tener situaciones financieras, la muerte, el poder de la muerte toma control de esa persona porque opera en un territorio fértil donde lo que aprendió a ver es la muerte, es el caos, es el fracaso, es la destrucción, es la enfermedad, es la miseria. ¿Me ven? Pero cuando yo puedo ver que ya eso no opera en mí, ya no me controla, entonces es un poder de la vida que el Espíritu Santo estableció en mí a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, la que opera en mi vida. Pero tienes que verlo, tienes que verlo, porque verlo es el resultado de creerlo. Tú puedes creerlo mentalmente y no verlo. Muchos creen, pero no ven. Por eso el Señor le dijo al ciego, ¿crees? ¿Tú crees? Y él le contesta, sí, Señor, yo creo. Y le vino la vista. Le llegó la vista. Entonces, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Wow. Cuando tú operas en la vida, no porque lo recibes, como dije, la experiencia del auto. O sea, descubriste que ese botón cuando tú lo aprietas, te hace el sistema de sonido, pero como si estuvieras en el cine. Se oye en todo el auto. Pero descubriste ese botón, no fue que te lo inventaste o le permitiste o lo instalaste, es que vino con todos los componentes del auto. Es que cuando tú miras en el teléfono y yo me paso viendo los expertos y me dicen, mira, para más seguridad, tú entras aquí, aprieta ese botón y lo aprieto. Ahora cuando estés aquí, aprieta este otro botón y lo aprieto. Y ahora tú quitas esto y quitas lo otro y ya de ahí en adelante nadie se va a meter en tu teléfono y va a estar usando tu cámara ni te va a estar escuchando. Eso los otros días lo descubrí. ¿Cómo poner mi teléfono con una seguridad para que no me espíen a través del teléfono? ¿Ah? Yo no lo sabía, pero estaba ahí. Estaba ahí en mi teléfono. O sea, mi ignorancia no me permite vivir el potencial, los recursos que tengo en ese aparato. Y así es la vida en Cristo. Tu ignorancia no te permite disfrutar y vivir la libertad que tienes del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho
lo que para la ley era imposible hacer. Recuerden que estamos hablando de la ley mosaica, que fue dada para evitar la destrucción del pueblo de Israel, para mantener al pueblo de Israel en el propósito por el cual existía. Era un control, era, como bien Pablo lo explica, era como un profesor, un tutor, una persona que está ayudando a un niño a crecer y lo tiene que cuidar y lo tiene que regañar y lo tiene que disciplinar para que no muera un accidente, no se haga daño. La ley tenía ese propósito. Pero con todo y que Dios le había dado la ley al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fracasó. Entonces, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, o sea, que el hombre, por más ley, siempre hizo lo que le dio la gana y siempre fracasaba, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la misma carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Ustedes entienden claramente este verso. Este verso es evangelio puro. Jesucristo tomó mi lugar, el postrer Adán, representando al ser humano, fue condenado en representación de todos nosotros. Toda la condenación cayó sobre él porque la paga del pecado es muerte y murió, cargando, condenado, declarado pecador en mi lugar. Cumplió entonces con la ley. La paga del pecado es muerte. Pero como no quedó muerto, automáticamente resucitó al tercer día. Quiere decir que él no murió por sus pecados, sino por los pecados del mundo. Si él se hubiera quedado muerto y no hubiera podido resucitar, quiere decir que el pecado controló, su propio pecado controló. Y la ley lo condenó y lo esclavizó a la muerte. No pudo vencer porque él era pecador. Y el pecador por sí mismo no puede vencer la ley del pecado, que es la muerte. Pero él resucitó al tercer día porque no murió por sus pecados, sino los pecados nuestros. Y por eso él tuvo el poder de la resurrección, de la vida. Y eso es evangelio puro. ¿Ok? Eso es lo que está explicando en el 3, pero termina diciendo, y con esto termino yo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Presente, mire lo que dice, presente, que no seguimos, no, diga conmigo, no sigo los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. ¿Se acuerdan versículo 1? Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí en el verso 4, ¿qué está diciendo él? Que nosotros no estamos viviendo en nuestra carne, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Ya él empezó diciendo algo y en el verso 4 lo está reforzando de una manera ya final. El que ha nacido de nuevo no sigue los pasos de la carne, sino los pasos del Espíritu. Vuelvo y recalco, ¿por qué muchos no viven los pasos del Espíritu? Porque no lo ven, porque están mirando para abajo o para otro lado y no ven por dónde va el Espíritu, o no lo oyen por la misma ignorancia. No vieron todas las aplicaciones que tienes en el teléfono. No conoces cómo usar esas aplicaciones.
Se te trancó el teléfono y no sabes cómo resolverlo hasta que viene alguien que tiene un conocimiento y te ayuda a destrancar tu teléfono. Así es la vida del creyente. Muchas veces necesitamos un mentor que nos ayude a cómo destrancar nuestra vida porque caemos en algo por ignorancia. Entonces, amado, o sea, entiéndalo. El evangelio ya está en ti, en mí, ya el poder del Espíritu Santo está en ti, el poder de la vida está en ti. No pregunta si está o no está, está. Miren qué riqueza. Miren la introducción de Romanos 8. Miren cómo ya estamos estableciendo que nosotros vivimos en el Espíritu. No se confunda. Vivimos en el Espíritu, aunque todavía no conocemos todo ese potencial y no lo estamos explotando, no lo estamos utilizando. Todavía en nuestra conciencia y nuestra visión de vida, vivimos como si estuviéramos en la carne o en el pasado, cuando no estamos en la libertad del espíritu de vida. Entonces, créame, hoy el Señor te está abriendo los ojos de la realidad y la verdad de quién tú eres en Cristo Jesús. Padre, gracias nuevamente por habernos hablado. Qué maravillosas verdades tu palabra nos suelta. Cuánta ignorancia en nosotros, que vivimos como si estuviéramos en la ley, con sentimientos de culpa, con condenación. Todavía pensamos que no te hemos alcanzado, que todavía no vivimos en el espíritu cuando fallamos, cuando nos enojamos, cuando se nos salen, como decimos en el argot evangélico, se nos sale la carne, se nos sale una mala palabra de la boca, se nos salen unas mentiras. Y rápido viene condenación y rápido viene la ley. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a entender la libertad del Espíritu de vida en Cristo, en cada uno de nosotros. Ayuda a mis hermanos y hermanas a entender esa plenitud de vida que tienen y tenemos en Cristo Jesús. Por eso esta palabra va a dar fruto en ellos. No va a volver vacía. Va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada para cada uno de ellos, que son tierra fértil, son tierra bendecida. Cada uno de ustedes es tierra próspera, tierra libre, tierra de abundancia, tierra próspera. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que vas a ver la gloria del Señor en tu vida y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, gracias.